Conversamos con Héctor Hernández, además de varias cosas, es especialista en agua, sabe mucho. Hola Héctor, ¿cómo te va? Hola Raúl, muy buenos días y efectivamente un hermoso día de invierno. Pero ahora yo creo que finalmente hay que hacer el asunto de sacar el agua del mar, la desalación famosa. Está dentro de las posibilidades. Las carreteras hídricas, hay dos proyectos grandes ahí en el Biobío, uno que saca el agua desde el inicio de la cuenca y otro que lo saca abajo, digamos, en el Golfo mismo. Pero son alternativas que yo creo que hay que estudiarlas y requieren mayor profundización. Oye, aquí en nuestra zona, digamos, Linares, estamos como en línea recta, como 90 kilómetros del mar, porque por carretera un poco más lejos. Pero es muy caro hacerlo porque yo pienso en nuestra zona, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Saldría muy caro ese proyecto, ¿no? El proyecto en sí de la carretera hídrica son alrededor de casi 30.000 millones de dólares. O sea, es una cantidad de dinero pero estratosférica. Se habla de 15, 20 años, o sea, no es un proyecto corto, digamos, es un proyecto a largo plazo. Y los proyectos de carreteras hídricas en general o similares a esto existen. Perú hace tiempo ya que está trabajando en uno y de hecho ya lo tiene completamente construido. California tiene uno de los años 70, Israel también tiene uno. O sea, son proyectos que son factibles. El tema de esos proyectos es que no necesariamente las consecuencias finales son las que uno esperaría ocurrieran. Ese es el gran tema. Se habla de una alta inversión, pero que el retorno no es tan alto. Y para la realidad chilena, yo creo que ese es el tema. Ese es el tema. Porque además estos proyectos requieren inversión pública, necesariamente requieren inversión. No es todo con inversión privada. Así que mejor que sería mucho más fácil que lloviera, ¿no? Ahí juntemos nieve, pero está rara la cuestión. Es complejo, sí. Mi distinguido, ayer lo escuché en la radio, lo vi en la televisión y había un programa excelente. Me imagino que te vieron. Sí, harto, muy comentado. Qué bueno. Bueno, estuvimos ayer haciendo un análisis de las primarias, ahí en caliente a medida que iba saliendo. Estábamos con Rodrigo también, estábamos recibiendo la información así, en calentito, como salía, la íbamos tirando. Nos gustaría ahora hacer con un poquito más calma, ya decantó una noche completa, así que podemos conversar. ¿Qué te pareció en sí? Se esperaba, la verdad es que yo no pensé que iban a ser los dos, ¿ah? O pensé por lo menos que iba a estar más peleado cualquiera que salía. Bueno, lo primero que uno puede decir es que las encuestas dan nuevamente muestras de que se equivocan. Notable y rotundamente se han vuelto a equivocar las encuestas. Ninguno de los dos que aparecían con las mayores posibilidades en las encuestas, hasta hace muy poquito, resultó elegido, sino que además obtuvieron votaciones muy magras respecto de lo que eran su perspectiva. O sea, 30 y 30 aproximadamente cada uno es muy poco respecto de lo que había sido su exposición durante ya casi 2 años. Eso como primera situación. Pero además podemos decir el día de hoy que Lavín y Jadwe deben haber dormido bastante mal la noche porque eran como lo que se veían más favoritos. Sí, quizás Lavín porque está más acostumbrado, es la tercera derrota consecutiva, digamos, ya por lo menos había saboreado el mal gusto de la derrota. Jadwe yo creo que lo pasó peor, porque definitivamente no se lo esperaba, no estaba en ninguna de sus proyecciones. Era la primera vez en la historia de Chile que un candidato comunista tenía perspectivas reales de llegar a ser la carta presidencial de un conglomerado, digamos, con reales perspectivas. Por lo que yo creo que el que durmió peor fue Jadwe más que Lavín. Pero los que durmieron mejor, creo yo, es la economía en general. Ayer ya lo decíamos, la bolsa hoy repuntó bastante respecto de lo que habían sido sus jornadas anteriores. Si bien no ha crecido un poco más es porque hay una cuestión internacional desfavorable, pero en general la bolsa volvió a subir. Los diarios especializados, no solo de política internacional, sino que economía, como Bloomberg, por ejemplo, en Estados Unidos, señala que esto es una señal de tranquilidad para lo que se viene el proceso. Le sitúa el proceso, digamos, de estallido social, de reformas sociales en Chile en curso, como uno donde hay más certezas, y al haber más certeza la economía tiende a funcionar mejor. La economía requiere de certeza. Básicamente lo que requiere es certezas, certidumbre. Claro. Y al haber esta, por supuesto que se mejora la perspectiva.
Sí, la verdad es que en la vida se necesitan certezas y en la economía, claro, la gente que pone las lucas ahí necesita que las reglas estén claras. Sí, y al no estar ya el candidato que modificaba, digamos, abruptamente las reglas de juego imperantes hace más de 30 años, digamos, desde el punto de vista económico, evidentemente que esas nubes de incertidumbre desaparecen un poco, no totalmente, porque, vamos, ya lo dijo ayer Jadwe cuando le dio su tibio apoyo a Boric, digamos, que el programa va a ser muy importante para él, y por lo tanto yo creo que ahí van a volver a haber presiones. Pero eso por Una una frase parte. ahí, ese es el programa, vamos a ver, sé como que le dijo, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa en esto. O sea, tampoco fue Sí, tan carta blanca. le puso dos condiciones. ¿Ah? La primera condición es que tienen que trabajar en un programa común. Y ese programa común, conociendo un poco cómo funciona y cómo se ha demostrado que funciona el Partido Comunista, va a ser un poco de imposición. Y ahí va a estar la primera gran prueba para el Partido Comunista, el mundo comunista, digamos, y Jadwe. Y es que ellos tienen por fuerza, lo podemos conversar más adelante, pero tienen por fuerza que de alguna manera ceder en algo. ¿Por qué? Porque Boric necesita el voto de la izquierda dura, pero también necesita el voto del centro izquierda. Y para eso necesita ceder un poco en su programa. Y ahí va a estar la primera gran prueba para Jadwe, si él es Oye, capaz de ceder en algo en su programa. necesita el voto de su papá. Papá es un conocido militante de C, digamos, de manera que... Claro, claro, él viene de una familia demócrata cristiana, exactamente, incluso de derecha. Entonces, evidentemente, necesita ceder algo para ganar ese voto de centro, que es la segunda gran novedad, digamos, y buena novedad, creo yo, en general, de lo ocurrido ayer. Uno es que la economía está mejor, digamos, amaneció mejor, y lo segundo es que definitivamente el chileno volvió a centrarse, valga la redundancia, en la mitad del espectro político, en el centro. O sea, volvió a requerir y más bien a preferir aquellas posturas de centro Pero eso versus esas de los es extremos. diferente a lo que está ocurriendo en el mundo o en América Latina especialmente, donde nos estábamos yendo a los extremos. Sí, y en el mundo en general, porque fíjate que en Europa en general, y lo habíamos visto ya en Estados Unidos y en general en Asia, lo que está primando más son las derechas más extremas, las más nacionalistas. Y por cierto, América Latina siempre va un poco contrapelo de lo que pasa en el resto del mundo. Aquí era el único lugar donde, al revés, los comunismos o los extremismos más de izquierda estaban ganando más posiciones. Pero esto demuestra la particularidad de Chile, que siempre ha sido muy particular, siempre ha sido un poco laboratorio de procesos políticos en general, cómo nuevamente la gente con mucho sentido común vuelve hacia el centro. Bueno, estamos en esta conversación con Héctor Hernández, analizando el día después, digamos, porque qué fue lo que pasó ayer en caliente, última hora, un poco de pasiones, pero lo de Sichel a mí me sorprendió. ¿En qué sentido? Porque uno hace un análisis en el primer lugar. A ver, Lavín tenía un partido como es la UDI detrás que lo estaba apoyando. También Renovación Nacional estaba apoyando a Desbordes, era su candidato. Evópoli también tenía Briones, pero Sichel era independiente, entonces uno dice, yo creo que tiene menos fuerza, y mira lo que pasó. Bueno, mira, aprovecho tu pregunta para hacer análisis general de los candidatos. Primero, lo que uno podemos decir, para responderte después lo que tú me preguntas, o hacer la reflexión, lo primero que hay que decir es que este es un cambio generacional, definitivamente, y por ahí yo creo que va en la votación de Sichel. Sichel tiene 43 años, o sea, es un tipo joven. Boric tiene 35, o sea, mucho más joven todavía. Y hay un tema de cambio generacional del padrón que lo decíamos ayer, ya la BBC anoche decía, el País de España también lo decía, entre comillas, se acabó la transición, o sea, aquí se murieron los partidos tradicionales y aquí se inicia un nuevo Chile. Aquí hay una generación completamente distinta que está votando. Y eso demuestra también por qué miraron a estos dos candidatos que son distintos a los dos más importantes que había. Un Jadwe con 54 años, muy tradicional, partido muy clásico, y un Joaquín Lavín con 3 elecciones en el cuerpo, más una y todas las de alcalde y senador que perdió también. O sea, eran los clásicos políticos versus estos políticos jóvenes, sin mucha historia, digamos, salvo Boric, que efectivamente tenía un poco más de trayectoria política. Pero lo de Sichel... Hijos de la concertación, les dijo alguien por ahí. Claro, representa un poco ese cambio generacional. Hay una cuestión ahí de cambio de padrón y de cambio de mentalidad. Y si uno quisiera hacer el análisis por partido, el partido más golpeado uno podría ser, no necesariamente la UDI, sino que es RN.
porque RN terminó siendo el último. Briones le gana, digamos, por muy poco, teniendo un partido muy pequeño, con una base electoral muy pequeña, con una máquina electoral muy chica, y yo creo que ahí el partido que sale más golpeado desde ese punto de vista es RN. Pero volviendo a tu pregunta, lo que pasa con Sichel, creo yo, es un tema de sintonizar, que fue lo que trató de hacer en su minuto, sintonizar con lo que es mayoritario en Chile, la clase media. Y algo de eso también tiene Boric, porque es un joven de clase media de regiones. Lo mismo que Sichel, un sujeto de clase media que forzado, que fue del mundo de la concertación antigua, la DC, y que por méritos llega a donde llega. Entonces hay un poco de muchos de sentirse un poco reflejados en esos dos cuentos, digamos, en esas dos realidades, en esas dos historias, que hizo que muchos chilenos nuevamente también se fijaran en el liderazgo joven. No obstante, que el liderazgo de Sichel tiene el apoyo muy importante de los empresarios, digamos, que lo ha dicho él mismo. Hay un mundo de empresarios que también está apoyando y que se le hizo la crítica en su minuto también desde su mismo conglomerado, que era el candidato al presidente Piñera, digamos. Pero aparentemente eso no hizo mella en su votación y, no obstante, recoge toda esa votación de la clase media en general, que es la que se manifestó mayoritariamente en esta elección. Pero hay un bloque que desestimó estar en esta vitrina también, como es todo el bloque socialista, demócrata cristiano, el PR, el PPD, que hay un buen bloque ahí. Entonces, ¿qué irá a pasar con ellos? Si no fueron capaces de ponerse de acuerdo la otra vez, ahora tampoco va a ser tan fácil, a menos que hayan aprendido la elección, y podrían aparecer 4, 5, 6 candidatos, vaya a saber uno qué es lo que va a pasar. Recuerda que Perú tuvo un montón de candidatos y a la hora de llegar se llega todos con poquitos votos. Sí, una diferencia de votos. Bueno, hace rato que nosotros ya tenemos elecciones donde se presentan muchos candidatos, pero finalmente se decantan en dos grandes bloques. A ver, yo creo que la situación para la ex concertación, la vieja concertación, está muy compleja. Yo creo que la tienen muy, muy difícil. Están de los peores momentos políticos, de encrucijadas políticas, porque como no fueron a este proceso, se perdieron esta posibilidad por su propia impericia, no les queda más que salir jugando lo más democráticamente posible para elegir entre Proboste y Narváez. Pero creo yo, y siento que por ahí va el tema, como no van a ser capaces de llegar a una convención para elegirlo de la manera más democrática, creo yo que están esperando algo que cambie un poco el panorama. Quizás una visita a la del presidenta Bachelet, que unja alguna de las candidatas con mayor fuerza para que la otra se baje, digamos, como lo ocurrió ya entre Soledad Alvear, con Soledad Alvear hace muchos años, cuando Ricardo Lagos dio su venia a una de las dos, que fue Michelle Bachelet, y se transformó presidente de la República. Pero Narváez es la hija de política de Bachelet, claro. Pero que no suma, que no sube las encuestas, a diferencia de aparentemente Proboste, porque tampoco se han medido en ninguna parte, digamos, son puras encuestas. Pero yo creo que la disyuntiva está ahí. Ahora, la pregunta que hay que hacerse y que viene de cajón es hacia dónde van a crecer esas otras dos candidaturas, porque lo más probable es que esa candidatura intermedia, si prende, va a ser con mucha dificultad hacia dónde se van a ir esos votos. Y ahí está el juego que tienen que hacer Boric y Sichel para ver cómo capturan esos votos y quién tiene más posibilidades. Si quieres eso lo podemos comentar también. Pero fíjate que Sichel puede alargar el brazo para ese lado, para la democracia cristiana, porque tiene algún pasado por ahí. Y Boric también. Tienen como los dos un pasado democrático cristiano. Bueno, el tema es que ¿quién tiene más posibilidades de crecer? Esa es la pregunta. Creo yo que para Boric está un poquito más complicado que para Sichel. ¿Por qué? Porque Boric tiene que primero asegurar el voto duro de la izquierda de Jadwe. Bien, considero una cosa. La lista del pueblo, parte de la lista del pueblo, que es un voto bastante más, fuera antisistema, digamos, tradicional, digámoslo así, estuvo con Jadwe. Aquí mismo en Linares, digamos, un grupo importante de lo que fue la lista del pueblo estuvo haciendo campaña por Jadwe, lo trajo a Linares, estuvo con él en Jadwe. Entonces, hay una parte importante de la lista del pueblo que ya votó por Jadwe. Entonces, la pregunta ahora es si Boric será capaz de alcanzar y convencer a ese mundo con una postura que respete, mantenga lo duro que era el discurso de Jadwe contra el sistema antineoliberal, digamos.
Ya, pero, que Pero por otra parte... pero mira, el que vota por Jadwe es duro, y si nadie lo interpreta, ¿qué va a hacer? No tendría candidato, ¿qué hace? Esa es la pregunta, porque por eso te digo que se le hace complicado a Boric, porque él tiene que asegurar ese voto, mantenerlo, pero si quiere crecer, tiene que crecer hacia la centro-izquierda, y ahí el discurso duro no funca. No lo va a acompañar tampoco. No lo va a acompañar. En cambio, Sichel tiene más posibilidades de crecer hacia el centro, porque tiene un discurso, es un ex-DC, tiene más sintonía, digamos, con el mundo de centro, que quiere cambios, pero en estabilidad y en paz social, que lo que podría hacer Boric, que si bien él puede querer lo mismo, pero tiene que mantener el voto duro. Entonces ahí la transacción está más difícil para Boric. Pero por otra parte también Sichel tiene el problema que tiene que convencer al voto duro de la derecha más extrema, digamos, que es la de Kast, que tampoco lo ve con muy buenos ojos a Sichel, porque lo ve como muy cercano a la izquierda, con este pasado, digamos, ex-DC. Claro, pero Kast va a tener un voto que podría tomar bastante el voto duro de acá, pero correrse un poco para acá también, pues. Y le quitaría bastante, le haría bastante daño. Le hace daño, por eso te digo que yo creo que ahí la negociación va a ser dura e intensa para ver si es que finalmente se baja Kast. Él ha dicho que no se baja por ningún motivo, pero ya algunos mencionan o señalan que en el fondo lo que quiere Kast es negociar una buena lista parlamentaria. Entonces va a tener que transar también Kast. O va a la presidencia y se juega todas las cartas ahí, o mantiene vivo su partido republicano con una buena lista de parlamentarios que le permita también más adelante volver a ser la alternativa. Pero ahí esa va a ser la gran encrucijada de los dos. Bueno, en líneas generales, ¿qué te pareció lo de ayer? ¿Qué novedades encontraste? Bueno, la primera es que hay que destacar que fue una votación altísima. Esta es la elección primaria que moviliza mayor cantidad de población y de gente, digamos, del padrón. Que es muy interesante pensar que si en Chile está votando cerca de 7 millones, casi votó un poquito más de la mitad. Lo que quiere decir que la elección está muy cerca ahí de quienes van a ser efectivamente los que pasen a segunda vuelta, porque lo más probable es que ellos dos estén ahí. Yo veo muy difícil la participación de la vieja concertación, veo muy complejo que ese mundo logre hacer una cuña entre estos dos candidatos. Yo creo que lo que va a ocurrir es que se van a decantar entre uno de los dos candidatos. Lo más probable, porque ya pasó el Partido Socialista y parte de la Democracia Cristiana votó por Boric, si no habría sacado toda esa votación, y también una parte de la Democracia Cristiana que ya se fue hace un rato está con Sichel, y yo creo que hay una parte moderada del mundo radical, PPD, que lo más probable es que mire con buenos ojos a Sichel. Entonces te digo que creo yo que esta elección en noviembre va a estar con estos dos candidatos. No creo que haya mucha novedad entre las dos fuerzas más importantes. Oye, aunque la derecha decía que no se le ocurre ir a votar por Boric, si uno mira por ahí, hubo gente que sí lo hizo, entonces yo no sé cuántos serían. No, yo creo que hubo mucha gente, hay mucha gente que te está diciendo que ellos... A ver, el fantasma anticomunista, digamos, generó esta reacción. Ayer lo escuchaba en una analista, decía que el que más movilizó gente en Chile a votar fue Jadwe, precisamente. Unos porque querían que él fuera, digamos, y otros porque querían que no fuera. Entonces, yo creo que Jadwe fue un ente motivador para que mucha gente votara. Ahora vamos a ver si esa motivación se mantiene, digamos, porque las políticas de Boric, vuelvo a insistir, si quiere llegar al mundo comunista va a tener que algo de ese programa duro de Jadwe mantener. Y ahí a lo mejor eso asusta a un mundo más moderado de centro-izquierda que está ahí también mirando la elección. Pero ayer en el discurso, ayer escuchamos casi todos los discursos, salvo uno que nos faltó el reconocimiento de Jadwe. Pero Boric terminó el discurso ahí con una frase de Allende, de abrir las grandes alamedas para que pase el hombre libre, que también hay un guiño ahí, digamos. Sí, pues es el guiño a la izquierda que está con Jadwe, la del frente, la de la lista del pueblo, la de Artés, digamos. Es el guiño que tiene que hacer para mantener ese mundo, pero también tiene que hacer un guiño hacia la centroizquierda, porque te vuelvo a insistir, hay un mundo de centroizquierda que es moderado, por algo es centroizquierda, digamos, y lo más probable es que no va a estar muy de acuerdo con este sentido tan profundo, de cambio tan profundo, incluso afectando la economía,
que planteaba Jadwe. Ya se los dijo, y lo recordamos ayer, el mismo Pepe Mujica: cuidado que no hay que desestabilizar la economía, dijo. Entonces yo creo que ese discurso va a estar muy presente en lo que se viene. Héctor Hernández, te agradezco todo este comentario que hemos hecho al otro día con un poquito más de calma que ayer cuando estábamos con todos los números rápidos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muy buen día. Saludos a todos. Que estés muy bien. Gracias.